El programa de cada asignatura es un documento que entrega aspectos esenciales de cada ramo, como por ejemplo las condiciones de aprobación, los requisitos de asistencia, entre otros, y debe ser entregado en la primera semana del periodo académico respectivo. En la elaboración del programa de cada asignatura interviene la decana, el consejo de facultad, el consejo de escuela, el comité de currículum, la oficina de educación médica, el secretario de estudios y la secretaria académica. Y aunque finalmente depende específicamente de la directora de escuela, es un documento en el que todas las autoridades de la facultad intervienen. Debido a esto no se explica que un programa que fue entregado en la semana del 12 de agosto, según el calendario académico del segundo semestre del 2015, haya contenido una norma que contravenía el reglamento vigente y que el doctor Camilo Torres, jefe de la Oficina de Educación Médica, que participa tanto en el Consejo de Facultad, en el Consejo de Escuela y en el Comité de Currículum, no haya sido tan escrupuloso y diligente para notar esa discordancia con respecto al reglamento vigente, y sí lo haya sido cuando el profesor encargado del ramo de cirugía, el doctor Hermosilla, me quería tomar el examen de segunda instancia. De aquí cada cual saque sus propias conclusiones, pero tiendo a pensar de que esto lo hizo solamente porque esto me perjudica a mí. Además, que intervenir así como supervisando a los profesores era una característica que el reglamento le define más a la secretaría académica o incluso al secretario de estudio, incluso en última instancia la directora de escuela. La oficina de educación médica no tenía nada que estar interviniendo en este aspecto, lo que se suma a cosas que realizó este personajillo, Camilo Torres, y que vamos a ver en videos próximos. En resumen, finalmente se me informó el día 21 de diciembre, a las 7 horas aproximadamente, que no podía rendir el examen que se rendía el otro día a las 9 de la mañana, el 22 de diciembre. De igual forma, le envié un correo al doctor Goiti y con copia al Camilo Torres. Extensamente le detallé por qué correspondía que yo rindiera ese examen. Además de que estaba rindiendo no solo los exámenes de los dos ramos más importantes de cuarto año, sino que estaba rindiendo los exámenes de otro ramo que me correspondía, que era salud mental. Y además, durante ese año, se modificó la malla curricular y se puso dos ramos nuevos, que son imagenología y epidemiología. Finalmente, el doctor Goiti me responde que me va a contactar la directora de escuela, la doctora Pool, y la doctora Pool me contacta y me dice que la doctora Muñoz, la decana, quiere hablar conmigo. Y finalmente solicitó la reunión con ella porque ella quería hablar conmigo. Muy asustado porque yo no sabía cómo me iba a tratar esta señora en esta oportunidad. Finalmente la decana decide que puedo rendir los exámenes de segunda instancia nuevamente como que fuera una benevolencia, un acto magnánimo, Pero aquí hay cosas que decir. Por ejemplo, yo solicité los correos del día 13 de diciembre, en el correo del día 21-22 de diciembre. Y nuevamente en este correo extenso poder revisar mis evaluaciones de cirugía. Además, yo lo había solicitado en persona, tanto al secretario de estudios como al profesor encargado del ramo, y me estaban negando a revisar mis pruebas, y eso me llamó la atención. Yo dije, es mala voluntad, pero sería mentir no decir que había una cierta vocecita que decía, ¿por qué han rechazado toda esta oportunidad de revisar mis pruebas si siempre me dejan revisarlas? Finalmente me estaban dejando rendir los exámenes de segunda instancia de cirugía, pero solo, por todas estas extrañas razones que pasaron, y sin haber tenido la revisión del examen práctico, porque si bien el examen teórico tuvo una corrección más o menos sin acceso a la hoja de respuesta, pero por último tuvo esa corrección, pero el examen práctico no tuvo corrección, ninguna, cero, y sin corrección se me estaba evaluando en una misma categoría que es los exámenes de segunda instancia, y esto es definido en el reglamento que no se puede hacer, específicamente en el artículo 23 del reglamento del estudiante de pregrado. Así las cosas, se rindieron los exámenes de segunda instancia. El examen teórico fue una prueba que estaba mal impresa, que no preparó el doctor Hermosilla, era una prueba de selección múltiple, que preparó sospechosamente el doctor Camilo Torres. Raro, porque el doctor Camilo Torres no era docente del ramo de cirugía. Les pongo un ejemplo. Mientras estaba rindiendo estaba tan mal impresa la prueba que hacía difícil poder responder, porque de repente en las partes donde decía si pedía el diagnóstico, el síntoma principal o lo que pedía, estaba como mal impreso, no se leía bien. Entonces yo me acuerdo que, y así, varias preguntas, las últimas 3 hojas de esa prueba, que eran fácilmente unas 20 preguntas. Y resulta que yo le digo al doctor Hermosilla, que el que me estaba tomando esa prueba, le digo, profesor, mira, aquí no se entiende esto otro, no se entiende
entiendo que el doctor Hermosilla lo que hace, va y abre enfrente mío el archivo Word donde tenía la prueba y la empieza a leer y empieza a preguntar, qué sé yo, y me dice, espérate. Y llama, y por eso sé que la prueba no la hizo él, la hizo el doctor Torres, porque llama y llama al doctor Camilo Torres y le pregunta, lo que pasa es que no sé qué, y sale del departamento de cirugía de IPRECA, vuelve y me dice, contesta lo que entiendas. Ese era el nivel de prueba teórica que me hicieron. Y la prueba práctica era ante una comisión impasable. De hecho, creo, si no recuerdo mal, la primera pregunta que me hicieron cuando entré a la comisión fue ¿para qué viniste? Pero yo a esos exámenes no me voy a referir, porque esos exámenes de segunda instancia solo tuvieron, y específicamente esos, supongamos un caso hipotético, si yo hubiera aprobado algún examen de primera instancia, cualquiera de los dos, yo hubiera tenido acceso a rendir el otro examen el día 22 de diciembre, que fue de desarrollo, que lo hizo el doctor Hermosilla, y con el resto de mis compañeros. En cambio, a mí se me estaba hablando solo, sin haber tenido la revisión del examen práctico de primera instancia, lo que implicaba incumplir el reglamento, y aquí el doctor Camilo Torres no dijo nada, bueno, en estas condiciones que describo. Pero todos estos exámenes de segunda solo tuvieron su razón de ser porque había fallado, entre comillas, los exámenes de primera instancia. Así que si hay un problema con los exámenes de primera instancia, los exámenes de segunda instancia no tienen ninguna relevancia. En paralelo, tenía que rendir los exámenes de medicina interna 2, el ramo del primer semestre. En esto, la cosa sencilla es así. Aprobé el teórico, reprobé el práctico. Le escribí al doctor Mercado, que era el profesor encargado de este ramo, para revisar mi examen y él me concedió la revisión, como siempre se hace. Así las cosas, tenía que rendir un examen de segunda instancia y ese examen de segunda instancia se determinó a realizar el día 5 de enero, martes, en Ejército 141, la Facultad de Medicina 1, ante una comisión compuesta por el doctor Mercado, profesor encargado del ramo, y como otro evaluador, el doctor Camilo Torres, jefe de la Oficina de Educación Médica. Y como ministra de Fe, la directora de escuela, la doctora Pool. Previo a rendir ese examen, le pedí al doctor Mercado si me podía enviar la pauta de evaluación con la que me iban a evaluar, y me la envió. Durante ese examen, la dinámica fue la siguiente. Primero, el examen empezó casi con 45 minutos de retraso. Yo estaba a la hora en la facultad. Durante este examen yo hice un montón de cosas que estos doctores ni siquiera tomaron en cuenta. Les pongo un ejemplo. Ni siquiera tenían un papel para anotar. Tenían el papel del caso que me presentaron y nada más. El doctor Camilo Torres ni siquiera estaba anotando. Una cosa que sí hizo el doctor Camilo Torres es que mientras yo estaba dando una de mis respuestas, se mató de la risa, así como burlándose de mí. Y lo que yo hice, ustedes supondrán que yo tengo un cierto carácter, fue pararle al carro y le decir que no hiciera eso, y me paré y le dije, para de reírte, le dije. Eso generó, por supuesto, un momento bastante tenso, y los profesores, el doctor Mercado empezó, por favor, cálmense. Imagínense lo que es estar dando un examen ante una comisión muy nerviosa, uno siendo estudiante, y que un profesor se esté mofando de una de tus respuestas, por muy mal que haya estado. Yo me acuerdo que ni siquiera estaba tan mal lo que dije. El tipo tenía esa actitud. Al final me dicen, sale 5 minutos, pasan los 5 minutos, me hacen pasar, y me dicen que estoy reprobado. Yo obviamente me enojé, les empiezo a preguntar por qué, y les pregunto algo que ellos, yo vi sus caras, fue como mirarse así, un largo, porque les pedí que me dijeran mi puntaje, conforme a la pauta que me iban a evaluar, y ellos en mi visión empezaron a inventar puntaje. Yo lo anoté en un cuaderno, qué sé yo, y el punto es que en el último ítem me habían dado 3 puntos, correspondiente a lo que yo sabía. Luego cuando estamos en esa parte, en la parte cuando ya me habían dicho que había reprobado, yo le empiezo a decir, pero es que yo dije esto, pero es que no sé qué, bla bla bla, y ellos me dicen, pero es que eso no lo dijiste, que no sé qué. Esto lo digo porque hay un montón de cosas que yo sabía, pero que estaba nervioso, simplemente quizás no lo dije en la forma que debería, pero el punto es que en la revisión yo les empecé a decir un montón de cosas, no sé qué. Aún así, ese examen era como para un 5.5, un 6, fácil, en base a la pauta, pero estos profesores me dijeron que yo estaba reprobado. Es más, en una parte, respecto al último ítem, la directora de escuela me dijo, es que tú debiste habernos hablado de la insulina como hablaste del otro medicamento, del Diecadra 2, porque me dijo, ese se nota que lo manejabas. Y es más, el doctor Mercado aquí, yo aspiro a que alguna vez el doctor Mercado reconozca, porque de todos estos delincuentes, el único que creo que alguna vez va a poder decir la verdad es el doctor Mercado. Resulta que cuando expliqué tanto el Diecadra 2, el doctor Mercado empezó a hablar y recordar un caso de que habían mezclado tanto Yeca con Ara 2, ese había producido efectos adversos y por eso lo habían descontinuado. O sea, es innegable de que yo ese medicamento lo dije, pero al completo. Pero aún así,
estas personas definieron que yo estaba reprobado. Envié un correo al secretario de estudio al salir de ese examen diciéndole un montón de cosas que yo había hecho, que no habían considerado, etcétera, etcétera. Y nuevamente le insistí en poder revisar mis exámenes, como no había podido haberlo hecho hasta el momento. Ya teniendo los resultados de estas evaluaciones y finalmente reprobado tanto cirugía como medicina interna 2, que son los ramos más importantes de cuarto año, empecé una pelea por poder revisar mis exámenes y eso va a llegar hasta la vicerrectora, pero ese caso y qué pasó y cómo esos papeles que obtuve difieren de algunas cosas que hemos visto hasta aquí determinadas por estos sujetos, lo vamos a ver en los próximos videos. Muchas gracias a todos por ver este video. Muchas gracias.